Bueno, entonces, muchachos, seguimos acá. Entonces vamos a empezar. Tautología, contradicción y contingencia. Tautología, que es verdadera para todos. Contradicción, falsa, y pues contingencia, lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a ver si las siguientes expresiones son tautología, contradicción o contingencia para las siguientes proposiciones compuestas. Empecemos con esta de acá. Entonces, ¿cuánto nos da P de XOR Q? Recuerden, verdadero, falso, que nos da falso, verdadero, verdadero, falso. La doble implicación es verdadera únicamente cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Y tenemos esta implicación de acá. Como ustedes ven, tenemos, veamos. A ver, ¿no lo estoy embarrando? No, para nada. Entonces, la implicación de estas, falso implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, verdadero también, qué pena. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, control Z. Listo. Verdadero implica falso. Esta es falsa y esta es verdadera. ¿Qué podemos decir? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Contingencia. Contingencia, exactamente. Esto es una contingencia, ¿no? Aquí lo está haciendo el profe. ¿Contingencia, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo es contingencia y cuándo es contradicción? Contingencia es que es verdadero y falso combinados. Y contradicción, como el nombre lo dice, todo es falso. Una contradicción. Cuando usted dice, usted se está contradiciendo. Okay. Eso es falso. ¿Sí? Entonces no mira así. Contradicción es que usted se está contradiciendo, o sea, eso es falso. Tautología es cuando usted está diciendo la verdad y contingencia es que puede ser verdadero o falso. Vamos a ver esta. Miren esta. P implica Q, y Q implica R, implica P, implica R. Entonces, ¿qué podemos decir de esta ya resuelta? ¿Qué ven aquí? Es una tautología. Es una tautología. Entonces, yo puedo hacer una equivalencia. Yo todo esto realmente lo puedo reemplazar con verdadero. ¿Por qué lo puedo reemplazar así a secas con verdadero? Todo eso es verdadero. Porque cualquier que le den va a ser verdadera. Ajá, exactamente. Eso se puede reemplazar por un verdadero. Eso se puede reducir así. Eso es verdad. Miren este otro caso. Negación de P y no P implica no Q y no Q. Entonces lo hacen y miren. ¿Qué les da aquí? Contradicción. Contradicción. Entonces, como esto es una contradicción, entonces pues, esto se reemplaza por falso. Entonces, ahora viene el ejercicio para ustedes. Está acá. Recuerden, ya recuerden ahí hacer la tabla. Les voy a ayudar por última vez con la tabla, pero ya ustedes la tienen que armar. P, Q, luego colocan las negaciones, negación de P, negación de Q, luego viene no P y no Q, luego viene no P implica Q, y finalmente esto lo voy a llamar X y esto lo voy a llamar Y, porque no voy a copiar eso. Entonces, X, XOR, Y, ¿listo? Entonces, Wahed, les voy a dar para esto hasta las 3:25. Inténtenlo hacer y yo luego lo resuelvo. Y me dicen si es contradicción, tautología o contingencia.
Listo, una es contingencia, la otra es tautología, listo. Vamos a esperar hasta las 25 y miramos cómo les fue. Contingencia, listo. Bueno, yo dije que a las y 25, entonces demos los segunditos que faltan. Los segunditos que faltan para eso. Están en conflicto, ¿no? Sí, contingencia es cuando ni es contradicción ni es tautología. Bueno, hay unos que dicen contingencia versus tautología. Entonces voy a hacerlo. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Listo. La negación, pues, es directa. Falso, 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 falso. No Q viene siendo falso, verdadero. Profe, ahí no se equivocó. Se equivocó en la negación La negación se equivocó, ¿no? Sí. Aquí es verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Listo. Acá tenemos un I. Entonces tenemos que esto es falso, esto es falso, esto es falso y esto es verdadero. Tenemos no P implica Q, o sea, no P implica Q. Únicamente hay que buscar una situación donde tengamos verdadero o falso, que es esta de aquí. Verdadero implica falso es falso. El resto es verdadero. Y tenemos el XOR entre estas dos. Y el XOR entre estas dos, como ven, miren, es una tautología. No sé dónde hubo el problema. ¿Dónde hubo el problema?
Ahí me dio tautología. ¿A dónde les dio la F a ustedes? En la... Profe, una pregunta. Sí, En la de yes, la negación de P implica Q, ¿no? sí. La negación de P implica Q, entonces yo busqué verdadero implica falso. Es la única que es falsa. A mí me quedó Profe, igual. no sería que verdadero y falso sería, esto daría falso. Si es implica, No, la implicación de la implicación es únicamente verdadero implica falso, es falso. Es la única que es falsa, que es esta. Esto es verdadero implica falso, no es más. O sea, aquí, verdadero implica falso. De todos modos, para salir de dudas, nosotros podemos utilizar Logic Tools, caso que pasen estas situaciones. ya, profe, se toma al revés. Ya. Ajá, sí, es que se toma al revés. Mira, por ejemplo, es que yo lo tomé acá. Verdadero implica falso. Como estamos haciendo no P implica Q, entonces no P implica Q, se toma hacia la derecha. Igual con Logic Tools, podemos aquí en lógica proposicional, sacamos de dudas, de todos modos. Tenemos acá, bueno, esto no P, que sería menos P, and, no Q, tenemos XOR, no P, y la flechita Q. Listo. Y vamos a construir la tabla de verdad. Entonces, vamos a construir la tabla de verdad. Aquí hay un problema. Vamos a ver, no P y no Q. XOR, que es más. XOR, que es más. Y no P implica Q. Qué extraño. Ah, qué extraño, qué extraño. Ah, no, mírenlo acá, vean. Esto da, miren, ¿dónde está el más? Aquí, miren. ¿Dónde está el más? Aquí, esta página la vamos a usar. Miren, ¿dónde está el más? Que es el XOR 1, 1, 1, 1. De todas la puedo resolver y me dicen, la cláusula es verdadera para todos los valores, básicamente. Entonces, es una tautología, básicamente. Es una tautología. Sí, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Bueno, entonces esto da una tautología, sí, porque es que, o sea, únicamente en la implicación busquen un verdadero implica falso. De resto es verdadero. No hay que pensarlo más. Si me eligieron y no bajé los impuestos, entonces soy un mentiroso. Muy bien, entonces, go ahead sin ahora sí, no les voy a dar la pista de la tabla. Les doy hasta las y:35. ¿Alguna pregunta antes de empezar este ejercicio? ¿Una pregunta? ¿Un poco más claro, muchachos? Porque pues de ese estilo va la autoevaluación que les toca hacer durante estos días, ¿no? Durante ese estilo. Listo. Entonces, manos a la obra. No, esa coma es que usted va a hacer negación de P o Q y no P y no Q, básicamente. Son dos tablas separadas, son dos proposiciones separadas.
¿Qué encuentran allí en ese caso? Miren las dos tablas que les salen y ahí me dicen qué ven. Efectivamente, eso es lo que yo quería llegar. Bueno, creo que las puedo hacer de una vez. Tenemos P, Q, ¿cierto? Tenemos P o Q, tenemos negación de P o Q y tenemos no P y no Q. Bueno, ahí nos faltarían las negadas para poder hacer esto, las negadas, que serían no P y no Q. Entonces tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. P o Q, pues da verdadero en todos menos en el último. Y la negación de esto, pues da falso, 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 verdadero. Y negación de P y Q, pues únicamente da verdadero aquí abajo. Entonces, como ven, estas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que son equivalentes. La negación de P o Q va a ser igual a la negación de P y la negación de Q. Eso quiere decir que estas dos proposiciones son equivalentes, lo que nos lleva a una terminología que se llama equivalencia lógica. O sea, que llamamos con equivalencia lógica, cuando dos expresiones son lógicamente iguales. Estas dos expresiones son iguales. Miren, ven aquí y ven aquí, son iguales. Entonces, como son iguales, puedo decir que son lógicamente equivalentes. O sea, que son, o sea, usted puede escribirlo de una manera u otra y es lo mismo. Lógicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, la equivalencia lógica es básicamente si dos expresiones tienen los mismos valores de verdad. Entonces, miren este caso, negación de P o Q, P y no Q. Entonces se dice que estas dos expresiones son equivalentes. Quiere decir que son iguales. Es como, por ejemplo, tener X más 3 es igual a 3 más X, por ejemplo. Bien, tenemos este caso que llamamos la ley de Morgan. La negación de una disyunción es la conjunción de las negadas. La negación de una disyunción es la conjunción de las negadas. Entonces, ¿quién fue este señor? Este señor, pues fue el tutor de Ada Lovelace. Ada Lovelace fue la primera programadora que ya hizo un programa para la máquina de Charles Babbage, pues básicamente una configuración de engranes para calcular raíces cuadradas, tangentes, logaritmos, entre otros. Esta señora Ada Lovelace fue la primera persona en el mundo que programó, ¿sí? Que hizo un programa que fue la especificación de una configuración de engranes, ¿sí? Entonces esta señora es la primera programadora, nuestra, pues, digamos como la primera persona que programó para una máquina. Perdió la visión, bueno, era tuerto, fue cuarto Wrangler de la Universidad de Cambridge, el primer Wrangler fue Newton, y bueno, en 1838 presentó la primera explicación clara, una demostración por inducción matemática. A partir de los postulados que hizo este señor, nació la lógica. Y la lógica, pues... Es un Wrangler, profe. Es un título que se le da, es un título pues muy honorífico. Es, por ejemplo, es un título honorífico, por ejemplo, como profesor emérito. Esto es un título honorífico. El primero que lo tuvo fue Newton, Isaac Newton. Yo sé que el Wrangler es un título muy honorífico. O sea, es de mucho Muchas respeto. gracias. Esto es un título de mucho respeto. Es parecido como profesor emérito, que usted escucha profesor emérito. Es un título, o como el papa emérito, que Benedicto XVI cuando renunció, pues pasó a ser papa emérito. No es que sea papa, sino que es un título de mucho respeto. Entonces, el Wrangler, por los aportes que hizo él, y el primer Wrangler fue Newton. Eso sí lo sé, el primero fue Newton. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que dos expresiones sean lógicamente equivalentes? Por ejemplo, vamos a demostrar que P implica Q es equivalente a no P o Q, que es lo primero que van a hacer acá. Pues pintamos las tablas de verdad. P implica Q, no P o Q. Entonces, miren acá, P implica Q, y cuando hacen no P, negación de P o Q, ¿son qué? ¿Cómo ven? ¿Cómo las ven ahí? Son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, cuando yo les vaya a decir a ustedes, hey,
necesito que eliminen la implicación. ¿Qué hacen ustedes para eliminar una implicación? Para quitarla. Niego P. Niega P y hace disyunción con Q. ¿Sí? Niega P, disyunción Q. O P, no P, o Q. Y ya está. Entonces, de esa manera pueden reemplazar una implicación, porque cuando vamos a hacer demostraciones, lo primero que toca hacer esas implicaciones, pues hay que eliminarlas. Cuando vamos a hacer por consecuencia lógica o por contradicción, pues eso lo hacemos ya la próxima clase, la demostración. Entonces, ya con eso, pues ya nosotros podemos hacer esa parte. Bueno, entonces como ven, son exactamente iguales. Entonces, porfa, llenen esta tabla. A ver cómo les va. Les doy hasta las y 42. Go ahead. A ver cómo les va. No, hago una corrección sobre Wrangler. Wrangler es un estudiante destacado, un estudiante destacado. Lo confundí con otra cosa que es Isaac Newton, que también fue este señor también, que es un título de mérito no recuerdo si era la Universidad de Cambridge o de Oxford. Entonces, básicamente la Universidad de Cambridge es un estudiante con honores, básicamente. Un estudiante pues destacado. Ahí hago la corrección, ya que quedé como con la duda y ahí busqué. Entonces, Wrangler es un estudiante con mucha, o sea, un estudiante muy destacado. En cambio, es que no recuerdo el título de Newton, la verdad no lo recuerdo. Pero pues también este señor también lo fue. Entonces, listo. Recuerden comparar esta con esta, ¿no? Es la idea.
Listo, les dio equivalencia. Vamos a verificar entonces. Bueno, Q y R. Busquemos dos situaciones donde sean falsos. Aquí están. Falso, falso. El resto es verdadero. ¿Listo? Es una conjunción. Tenemos un OR, ¿sí? Entre P y ese señor. Entre P y este. Entonces busquemos una situación donde los dos sean falsos. Y la única situación donde los dos sean falsos es aquí, ¿no? Es aquí, pero deberían dar 3 Fs. Es lo que me tiene confundido. Vamos a ver. Profe, ahí espere. creo que se equivocó. Ya. Básicamente, donde tengo 2 Fs, es que es falso. Ajá. Y aquí es verdadero. No, ahí me equivoqué. Es únicamente cuando... Profe, ¿dónde tiene No, dos verdaderos? déjame, porfa, déjame. Listo. Entonces, donde yo tengo 2 verdaderos, es que es verdadero. Listo, ya ahí la cogí. Verdadero. Sí, había confundido con QR, qué pena. Entonces, el resto es falso. Ahora sí lo tengo bien. Entonces, cuando ustedes vean 2 verdaderos, es verdadero. En otras situaciones, falso. Ahora, en este caso, tenemos un OR entre este y este. Entonces, la única situación donde encuentran 2 falsos. Miren. ¿Sí lo ven? Estas 3 últimas. ¿Sí? Estas 3 últimas. Aquí, estos verdaderos, pues, matan. Ya estos verdaderos matan. ¿Listo? Ya estos verdaderos. Y de esta tenemos que es falso verdadero. Por lo tanto, dan 3 ejes. Qué pena, pues, que lo vi fue como una disyunción. Me fueron las luces. Listo. Tenemos P o Q. P o Q únicamente va a ser falso en estas 2 últimas. ¿Listo? P o Q va a ser falso en estas 2. Únicamente. Falso, falso. Verdadero. Y P o R, entonces hay que mirar donde las 2 son falsas. O sea, la única posibilidad son esta y esta. ¿Sí? Esta. Es falso, falso. Y el resto son verdaderos. Listo. Ahora sí, tenemos que hacer una conjunción. Y miren, estos 3 últimos dan falsos. ¿Listo? El resto son verdaderos. Cuando las 2 son iguales, ¿qué podemos decir? Son equivalentes. Equivalente. Exactamente, son totalmente equivalentes. Listo. Me disculpan acá que la verdad lo he visto como Q o R, por eso es que me había equivocado. Lo he visto como Q o R, no sé, me fueron las luces. Entonces, bueno, ya está. Entonces, ¿esto qué significa? Esta ley se llama la ley distributiva. Entonces, P o Q, entonces, ¿esto cómo sale la equivalencia? Esto es como hacer una operación. Sale P o Q, cogemos este y el oeste, y este de acá, P o R. Y lo mismo va a salir con la análoga, que es esta. Bueno, ahí está. Y la análoga, sí, ahí ya sabemos. Y la análoga es esta de acá. Inténtenla hacer y verán que les da lo mismo. La voy a hacer rápidamente, que es esta. P y Q o R. ¿Sí? Es equivalente a P y Q o P y R. ¿Listo? Entonces, voy a hacerla rápido. Tengo PQR. Bueno, no tengo negaciones ni nada de eso. Solo voy a tener QR. Tengo P y QR. Entre paréntesis, para garantizar esto. Tengo P y Q. Tengo P y R. Y finalmente, pues tengo esta de acá, ¿vale? Tengo esta de acá. Listo. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Esto es fácil de llenar en este sentido, miren. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y verdadero, falso, falso. Y el resto se repite cambiando únicamente la primera por F y ya está. ¿Listo? Entonces, pues, así la pueden llenar rápidamente. Falso, falso, falso y falso. Tenemos QR. ¿Cuándo Q o R es falso? Analicemos Q o R. Cuando las 2 son falsas, aquí y aquí. En ninguna otra parte es falso. ¿Por qué? ¿Por qué en ninguna otra parte es falso? Pues por la tabla, profe. Porque es una... Si cualquiera, o sea, una u otra es verdadera. Solamente es falso Exactamente. cuando las 2 son falsas. Cuando es una O. Correcto, exactamente. Entonces tengo verdadero, falso, verdadero, falso, ¿correcto?
Y tengo P y eso. Entonces, voy a buscar donde las dos son verdaderas. P y eso, miren, da verdadero. Miren acá. Verdadero, verdadero. ¿Y por qué puedo decir a secas que el resto es falso? ¿Por qué puedo decir eso a secas? Ya de ahí para abajo es falso. Pues porque se ve que hay falsos. En todos los que sigue hay un falso, por lo menos. Pues. Exactamente, miren, P es falso, de ahí para abajo nada más que ver, y R es falso, y P y Q acá, miren, Q o R es falso aquí. Entonces aquí es falso y aquí no me importa ya cuánto vale porque P es falso. Recuerden que con la conjunción, con que una sea falsa, todo se vuelve falso. Tengo P y Q. P y Q, que es esta, únicamente es verdadera en estas dos primeras. ¿Listo? Verdadero, verdadero. El resto hay algún falso. Entonces tengo verdadero, verdadero y el resto es mentira. Y tengo P y R. P y R van a ser aquí, miren acá, esta y esta, y esta y esta, que ambas son verdaderas. Entonces, verdadero, falso, verdadero, y en los otros casos es falsa, no hay nada más que ver. Ahí no hay nada más que ver. Listo, y tengo un OR entre esta y esta, que me van a dar 3 verdaderos, y el resto es falsa. Como ustedes pueden ver, ¿qué puedo decir sobre estas dos expresiones lógicas? De acuerdo a lo que ustedes vieron. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cuáles dos, profe? Perdón. No. Entre estas dos, que es esta y esta. ¿Qué puedo decir? Son equivalentes también. Son equivalentes. A eso se llama la ley distributiva. Eso se llama la ley distributiva. Bien, entonces, estas proposiciones, miren, negación de P, implicación, negación de Q y no P o Q. Vamos a hacerla rápidamente. Entonces tengo P, Q, tengo no P, tengo no Q, tengo no P implica no Q, tengo no P o Q. ¿Listo? Entonces, esta y esta deberían ser iguales. Entonces lo armamos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces, negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Y acá, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, la implicación. Busquen una situación donde tengan un verdadero implica falso. Y si ustedes pueden ver, es este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún otro más que sea verdadero implica falso? No, profe. Entonces, esto es falso. El resto es verdadero. Hay que aprenderse las tablas así. O sea, no se las aprenda de memoria, sino sepa, bueno, esto es falso aquí, o esto es verdadero aquí, o esto es falso aquí. No necesito más información. Ustedes solamente necesitan saber. Número 1, en una conjunción, todas tienen que ser verdaderas. El resto es falso. Si todas son verdaderas, es verdadero. En otro caso es falso. Murió. En el caso de la disyunción, el OR, si todas son falsas, es falso. En otro caso es verdadero. Y en el caso de la implicación, ¿qué me tengo que acordar? En el caso de la implicación, ¿qué me tengo que acordar yo? Únicamente de una sola cosa. Cuando las dos son falsas. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál Que una sea verdadera y la otra falsa. Es la implicación. P implica Q. Esta. Usted... estaba con el otro. No, tranquilo. Cuando usted tenga que si me eligen, bajaré los impuestos. ¿Cuándo eso es mentira? ¿Cuándo eso se vuelve una mentira? Cuando yo digo eso. Un político les dice eso. ¿Cuándo se político? Cuando lo eligen y no cumple con lo que dice. Exactamente. Entonces, verdadero implica falso. Lo elegimos porque prometió más salarios y menos impuestos, pero ¿qué pasó? Pasó que hay más impuestos. Entonces, eso se vuelve mentira. Aunque bueno, no, realmente no estoy criticando pues el gobierno por esa razón. De hecho, usted se pone a devolverse en los gobiernos anteriores y creo que aplican esa analogía verdadero implica falso. ¿Ustedes se acuerdan del eslogan de Santos? ¿El de la segunda campaña? ¿O no? El de Santos. Creo que era paz con prosperidad. Creo que era eso. Ah, sí, profe, ya me acordé. Paz con prosperidad. Entonces, pues, paz, pues yo no sé a qué llaman paz, pero pues siguen habiendo grupos violentos. Y hay una deserción de la guerrilla, entonces, pues, bueno, ok. ¿Y prosperidad? ¿Habrá prosperidad en Colombia?
en estos momentos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo va la cosa? Para los ricos. No, profe. Para nosotros no. Todos No esos creo. discapacitados. Sí, si ustedes ponen a analizar, de hecho creo que toda la política es así, ¿no? Sin importar el lado. No sé si de pronto algún candidato de left también de pronto tengo un eslogan de eso, salió elegido y no cumplió. No sé si conocen algún caso. No digan nombres, me pueden decir que sí o que no. Yo sí conozco varios. Sí. Sí, realmente, o sea, ustedes en política, muchachos, tienen que aplicar lo de la implicación. Cuando da falso, ¿sí? Tienen que hacer promesas y nunca cumplirlas, ¿sí? Entonces, acuérdese de la implicación con eso, acuérdese de la política. Y usted dice, ah, bueno, la implicación es como la política. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se cumple el precedente, pero la consecuencia no se cumple. Por lo tanto, son unos falsos. Entonces, siempre quedan verdadero implica falso. ¿Por qué lo estoy trabajando así? Porque no quiero que se aprendan esas tablas. Simplemente apréndase que cuando hay una conjunción, todas deben ser verdaderas, para de contar. Cuando hay una disyunción, todas tienen que ser falsas para que sea falso, para de contar. Cuando hay una implicación, tiene que pasar para que sea falso, que verdadero implica falso. No se aprendan esas cosas de memoria, para eso están los libros y el internet. Bueno, no P o Q, entonces tenemos no P es esta o Q. Y esto va a ocurrir que sea falso únicamente aquí. ¿Correcto? ¿En qué otra parte es falsa? Creo que no más, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir de esa expresión? ¿Qué podemos decir? ¿Será equivalentemente lógica? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son equivalentes? No, profe. No son equivalentes. O sea, si no dan la misma tabla de verdad, no son equivalentes, miren. No lo son. ¿Sí? Entonces, pues suerte. No son equivalentes, entonces suerte. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Sí? Suerte, como dicen, suerte nos vemos. ¿Sí? Entonces no son lógicamente equivalentes. Bueno, y aquí ustedes tienen las leyes, ¿sí? De identidad. No hay que aprendérselas de memoria. ¿Qué pasa si usted tiene P y verdadero? ¿Quién es el que establece el valor si da verdadero o falso? ¿Quién lo establece acá? Usted tiene una conjunción con un verdadero. ¿Quién manda? La P, ¿Por qué? porque la P tiene que ser verdadera. Si la P es verdadera, da verdadero y verdadero, ¿correcto? Porque la Sí. primera opción, profe. Exactamente, la P es la que dice que va a salir. Si la P es verdadera, la salida es verdadero. Si la P es falsa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sería falso. Sería falso. Por eso se llaman leyes de identidad. O sea, cuando usted vea un I con un verdadero, puede borrarlo. O sea, por ejemplo, usted tiene una expresión larguísima, ¿sí? Con muchos Is. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y por ahí encuentra un true. Bórrelo. ¿Sí? ¿Por qué? Eso no está haciendo nada. ¿Sí? Recuerden que cuando usted tiene en la equivalencia, pues eso no hace nada. Y lo mismo pasa con o falso. ¿Sí? Para que sea falso, ¿qué tiene que pasar con P? Que sea falso. Ya sea falso. Y para ser verdadero, P tiene que ser verdadero. Verdadero. Por eso se llaman leyes de identidad. O sea, realmente, pues, también se llaman leyes de eliminación, porque es que usted puede quitar ese verdadero y ese falso en ese caso, ¿sí? Y miren, las de dominación. Si usted tiene un I falso por ahí, o un O falso por ahí, o verdadero por ahí, ¿qué pasa si yo tengo O verdadero y tengo una chorrera de variables? Tengo A, o B, o C, o D, o F, o verdadero. ¿Quién domina ahí? La P. El verdadero. Cuando usted tiene O. Estoy hablando de la disyunción. Cuando usted tiene O. Cuando usted tiene O acá, de esta. Cuando usted tiene O, ¿quién domina? El verdadero. Recuerden, la disyunción, ¿cuándo es verdadera? ¿Cuándo es verdadera una disyunción? ¿En qué momentos? Cualquiera de los dos es verdadero. O lo podemos extender a muchas variables. Cuando cualquiera sea verdadera. Si al menos una es verdadera, es verdadero. ¿Y qué pasa con la conjunción? Cuando tenemos un I falso. Ambos. Ambos tienen que ser verdaderos. No, exactamente, sí, correcto lo que tú dijiste. Ahora, cuando tú tienes un I falso, significa que todo eso se te va a volver falso. ¿Por qué? Porque recuerden que es un I. Y si una al menos una es falsa, es falso. Por eso se llaman leyes de dominación. La idempotencia es básicamente pues que P o P o P y P pues va a dar P. Básicamente la pueden reducir.
Tenemos la doble negación que estaban mencionando ahora al principio, la negación de P de negación de P, la negación de la negación de P, pues la P, ¿sí? Es la doble negación. Y la conmutativa, P o Q o P, lo mismo pasa con la conjunción. Tenemos las asociativas, cuando ustedes tienen el mismo operador, hágalo en cualquier orden, da lo mismo, ¿sí? Ustedes verán si primero resuelve P o Q o resuelve primero Q o R, da lo mismo. Inclusive las puede cambiar de lugar, no hay ningún problema. O sea, P o Q es lo mismo que Q o P, básicamente las puede cambiar también de lugar. Tenemos las distributivas que yo les expliqué, que es como, miren acá, cogen este P o Q o R, Q y R, entonces cogen P y Q, cogen este, P y Q, perdón, P o Q y P o R. Y el del medio de acá lo colocan acá en la mitad. Entonces queda P o Q y, que estaba aquí en la mitad, y P o R. Y lo mismo pasa en el mismo caso. Recuerden que los paréntesis indican la procedencia, ¿no? Indican la procedencia. Entonces, P y Q o R. Entonces queda P y Q, mírenlo acá, O, que es este, mírenlo acá, O, P y R. Ese es muy útil para cuando vamos a hacer la otra clase, las demostraciones. Muy útil. Tenemos la ley de Morgan. La negación de una conjunción es la disyunción de las negadas. Mírenlo acá. La negación de una disyunción es la conjunción de las negadas. Miren acá, simplemente cambian disyunción por conjunción y viceversa. Miren acá, disyunción sí por conjunción. Conjunción por disyunción. De nuevo recuerden, conjunción es sí, disyunción es o. Entonces, cuando tengan la negación de todo eso, sencillamente aplican Morgan. ¿Y Morgan qué implica? Cambie la operación, o sea, si es un AND, cámbiala por un OR. Si es un OR, cámbiala por un AND. Y niegue las variables. Y ya está. Si son 3, también aplica lo mismo. La negación de P y Q y R. La negación es no P, o no Q, o no R. ¿Sí? Eso aplica en general. ¿Listo? Tenemos la ley de absorción. Esta es un poco más difícil de demostrar. Esa demuestra por tabla. P o P y Q. Esta sí no se puede demostrar así como por operación, no es fácil. P y Q, P o Q se puede reducir a P. Y tenemos la negación, que tenemos P o no P. ¿Qué pasa con P o no P? ¿Qué podemos decir de P o no P? Esto se volvió loco. ¿Qué podemos decir de P o no P? Porque es tautología. P o no P. Yo soy profesor o no soy profesor. ¿Quiere decir que no importa si sea verdadero o falso, profe? ¿Va a dar verdadero? Va a dar verdadero. ¿Por qué? Yo digo, yo no soy profesor o soy profesor. ¿Qué pasa si soy profesor? ¿Qué pasa con no soy profesor? ¿Qué se me vuelve no soy profesor? Falso, profe. Falso. Pero tengo soy profesor. Entonces, falso o verdadero a verdadero. Y lo mismo. Yo no soy profesor o soy profesor. Si efectivamente no lo soy, da verdadera esa parte y la otra da falsa, ¿da? Falso o verdadero que también, perdón, verdadero o falso que también es verdadero. Lo mismo pasa con la conjunción. O sea, usted nunca va a tener ni dos verdaderos ni dos falsos cuando esté haciéndola con la negación. Es imposible que usted tenga dos verdaderos o dos falsos allí. O le da verdadero y falso, o falso y verdadero. Lo que siempre va a ser falso, ¿sí? O en el caso de la disyunción que tienen verdadero o falso, falso o verdadero, que da verdadero. Bueno, ¿cómo se prueban estas leyes? Los probamos también por tablas. Entonces, probemos esta tabla. Esta no es fácil, esta no sale fácil. Entonces, básicamente, la ley de absorción. Entonces, tenemos P y Q y tenemos P o P y Q. Básicamente, la rellenamos. Es P y Q. Dar verdadero, falso, falso. Y tenemos esta, P o esto. Entonces, esto es verdadero aquí, no hay nada que hacer. Y acá da, miren, falso. ¿Y esto a qué es igual? ¿A qué es igual esa columna? ¿A qué es igual esa columna? La primera. A la primera. A la misma P. A la misma P, si ustedes observan, por esa razón se puede reducir. Esta sale es por tabla porque ya demostrarla por otro lado, pues es como más feito. Bueno, miren aquí el profesor señala ambas. Bueno, entonces, bueno, esto aquí lo dejaré como ejercicio, entonces tomémonos un descanso de 13 minutos. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? No. Listo. Entonces, tomémonos el descanso y nos vemos entonces, el descanso es como de 13 minuticos, entonces
Estírense y eso, y pues ya empezaríamos la última hora de clase. Ya con esto, pues quedan listos para el primer quiz que van a hacer ustedes en el campus. Bueno, lo llamo autoevaluación, pero bueno, pues, también puede ser como un quiz. Entonces, lo que vamos a quedar en los porcentajes, ya tienen el primero, ya el primero lo tengo listo. Y ya ahorita les explico cómo funciona y hasta cuándo y dónde va a ser. Listo, entonces cierro acá y nos vemos entonces a las 15, en 12 minutos.